Consejos de Millonarios, por Arturo Rodríguez. Capítulo 14. Historia de un gigante. Este libro no podría estar completo sin hacer mención del personaje más importante dentro del mundo de los millonarios de la era moderna. Este personaje tiene una característica que lo diferencia de los demás, y es la cantidad de fortuna que llegó a acumular, misma que ningún otro empresario ha podido lograr individualmente. Lo interesante de esta historia es que no venía de una familia de millonarios, ni tenía características de inteligencia especial. Proveniente de una familia humilde, el joven se vio fuertemente marcado por las enseñanzas de su madre, la cual lo formó en la ética calvinista, aquella que señala que el hombre debe de hacerse próspero con su propio esfuerzo y su inteligencia, porque sólo así será bendecido por Dios. Hacia el final de sus días, este personaje recordaba que su madre siempre le repetía algunos consejos que él jamás olvidaría. Entre ellas, aquella cita bíblica: ¿ves a un hombre afanoso en su trabajo? Será igual a los reyes. Y esta otra que involucraba el valor del ahorro y la austeridad: a derroche desvergonzado, vergonzosa pobreza. Pero su madre también le inculcaría el valor de las palabras y el de los silencios. También lo importante de vivir una vida bien administrada y sabiendo en qué momento era el tiempo ideal para disfrutar de los beneficios obtenidos. Muchas personas quieren vivir en lujos y opulencia antes de haberlos ganado. Lo ideal es primero ganarlos y después disfrutarlos. Tal vez hayas oído hablar de este personaje desde la infancia, caracterizado por su apellido poco común y símbolo de poder, además de ser uno de los filántropos más grandes que ha existido. De hecho, por consejo de su madre, él siempre hizo obras e inversiones en beneficio de las clases más necesitadas. Estoy seguro de que estas características, junto con su firme fe en Dios, lo llevaron a ser el gran personaje que conocemos hoy. Nació en 1839 y es considerado el empresario poseedor de la mayor fortuna que jamás haya conocido la humanidad. La historia de este magnate no es muy distinta a la historia de la mayoría de los grandes triunfos que ya conocemos. Él es el tipo que empezó desde abajo y se hizo a sí mismo. Su nombre, John Davison Rockefeller. Él representaba al hombre, el perfil reservado, que suele caracterizar a los grandes del mundo empresarial. No era de muchas palabras, pero decía lo necesario, lo justo, y hablaba más cuando callaba. Mi madre decía que las palabras te pueden hundir o te pueden ayudar, igual que los silencios. Yo comprendí que en los negocios esto funciona perfectamente, confesó tiempo después. Cuando era niño, vendía en la escuela piedras de colores que él mismo pintaba y de diferentes formas. Lo recolectado lo guardaba en un tazón de loza azul que guardaba en lo alto de una cómoda de la sala, a lo que tiempo después se refirió como su primera caja fuerte. Producto de este negocio, logró juntar $50, que para la época era mucho dinero. Ese capital fue prestado a un granjero, quien se lo devolvería con intereses más adelante. Y ahí Rockefeller comprendió una importante enseñanza de la riqueza, una lección que año tras año se sigue divulgando y sobre la cual cientos han desarrollado exitosas publicaciones. Pero fue él quien nos la dejó como legado, consagrándola como una de sus frases en un éxito que escribió hace décadas: debo hacer que el dinero trabaje para mí y no al revés. Desde pequeño ya poseía una libreta donde anotaba todos sus gastos, absolutamente todos, desde aquellos que podría pasar como gastos tontos o insignificantes hasta aquellos dólares que invertía en pasajes, alimentación y estudio. Esa libreta se llamaba Registro A y la conservó hasta el final de sus días. Cuando ya anciano y retirado, decía que en su registro se encontraba su niñez y su juventud. Refiriéndose a ese valioso documento, Rockefeller sentenció que todo aquel que desea conocer el éxito financiero debe de aprender a hacer hablar las cifras, registrar los números para tener una idea de nosotros mismos. Si no eres un empresario, la interpretación que debemos dar a esta parte es que siempre debes de tener un presupuesto escrito de tus ganancias y de tus gastos y ajustarte a estos, sea cual sea tu situación. Además de que tienes que incluir en tus gastos la parte del ahorro, ya que es el punto más importante que todos los millonarios aconsejan con que debes empezar. Quiero enfatizar que Rockefeller desde pequeño tenía la intuición de ser un gran empresario, ya que a muy temprana edad empezó a hacer negocios por su cuenta, aunque
parecían insignificantes, esta fue la enseñanza previa que lo llevó a pensar en grande. Si tienes hijos, aquí el consejo sería enseñarlos a hacer negocios desde temprana edad, para cuando sean adultos, su capacidad de visionar no haya llegado demasiado tarde. Ya a sus 16 años, era contador en Cleveland. El joven John recordaba a lo largo de su vida la fecha en la que obtuvo su primer empleo, 26 de septiembre de 1855. En su trabajo era brillante. Pronto ascendió y su remuneración también subió. Pero por sobre todo, Rockefeller tendría presente su primer empleo porque, en sus propias palabras, lo acercó al mundo de los grandes negocios y lo puso en contacto con personas que le enseñarían mucho. Seguramente, era un joven con una aptitud y actitud. Excelentes cualidades que abren puertas en cualquier trabajo que nos encontremos. A los 19 años se independizó. Gracias al préstamo que le hizo su papá, completó un capital de $1,800 y junto con Maurice Clark, 12 años mayor que él, abrió una pequeña empresa de asesoría empresarial. Pese a que el negocio parecía prometer y todo era cuestión de seguir, 4 años después, a los 23 años de edad, John conoció a Samuel Andrews, quien era primo de Clark, y juntos estaban empezando a incursionar en el oro negro. Ambos le compartieron a John su entusiasmo y perspectivas por el petróleo. Querían que se unieran como socio a Clark, Andrews y compañía, siempre y cuando pusiera un capital de $4,000. Rockefeller, algo escéptico, los puso. Con el paso del tiempo, el joven Rockefeller comprobó que el oro negro era un negocio para gigantes, y conforme pasaban los días aprendió más y más del rubro, hasta convertirse en experto, capaz de conquistar el mundo. La empresa crecía y crecía, pero los socios, los primos Clark y Andrew, tenían temor de seguir avanzando. Rockefeller era contrario a detenerse. A diferencia de sus socios, quería seguir avanzando incluso a ritmo acelerado. Había comprendido que una regla de todo éxito es la expansión y que era el momento de crecer, de ir dando los primeros pasos de lo que años después sería el imperio Rockefeller. Y así sucedió. En febrero de 1865, por $72,500, su socio Clark le vendió sus acciones y solo quedaba Andrew, a quien sí convenció de continuar. El negocio pasó a llamarse Rockefeller y Andrew y se convirtió en la mayor refinería de Cleveland, con una producción de 500 barriles por día y ganancias que ya superaban el $1,000,000 y cada trimestre se duplicaban. En los momentos de crecimiento, cuando aparentemente todo marchaba bien, fue cuando tuvo que reforzar las bases del éxito, y así lo había comprendido Rockefeller, quien rápidamente contrató a los mejores ejecutivos del mercado. La meta era sencilla: hombres clave en puestos claves. Y así fue como John contrató a ejecutivos millonarios que se comportaran como socios suyos. La misión: hacer crecer el negocio, profesionalizarlo y llevarlo por caminos que nadie imaginaba. En enero de 1870 fundó la Standard Oil, que en realidad era la ampliación y refundación de la empresa que ya existía. La Standard Oil se convirtió en una de las mayores refinerías de petróleo de su país, tanto que 2 años después, en 1872, Rockefeller había comprado 22 de las 25 refinerías de Cleveland, y en 1988 un estudio revelaba que en los Estados Unidos se refinaban un total de 36 millones de barriles por día, de los cuales 33 millones eran de la Standard Oil. Como en todo camino hacia la cumbre, nada es fácil, nada es gratuito. Alrededor de la figura de Rockefeller se han levantado una serie de mitos y controversias. Están desde los que no le reconocen nada y, por el contrario, lo acusan de enriquecerse presionando y levantando los monopolios más escandalosos de la historia. Y por otro lado, quienes lo acusaron de Illuminati, conspirador y causante de la Primera Guerra Mundial. Sobre los ataques, calumnias y el mito del monopolio, Rockefeller dijo lo siguiente: todo está claro entre Dios y yo. Quiero enfatizar que cuando eres un donadie, las personas no se preocupan por ti, ni llamas la atención de nadie. Pero una vez que emprendes algo y tu idea empieza a funcionar y tu negocio a crecer, lo primero que llegarán son las críticas, las envidias y comentarios negativos sobre tu persona y tu negocio. Quienes lo han acusado de indiferente y egoísta, argumentando que solo compartió con los demás. Una vez millonario, se equivocan. Olvidan que ya desde pequeño, John D. Rockefeller donaba una parte de sus ganancias al templo que siempre visitó en el barrio donde vivía. Desde pequeño mostró un espíritu generoso. El alma generosa será prosperada, dice Proverbios 11:25. Frecuentaba ese templo aún después de multimillonario,
y a lo largo de su vida siempre donó disciplinadamente una parte de sus ganancias. Pero eso no es todo. Es más, visto en perspectiva, quizás eso sea lo menos significativo. Lo más sustancial fue que en 1901 fundó el Instituto de Investigaciones Médicas de los Estados Unidos, el cual luego devino en universidad. En 1903 inició el Comité para la Educación, el cual brindó fomento a la educación de los hombres de color. De igual forma, puso en marcha la Comisión de Salud, la cual realizaba atenciones y apoyos masivos a personas de escasos recursos. Con su apoyo, se fundó la Universidad de Chicago. Puso en marcha la Fundación Rockefeller, que es una de las organizaciones filantrópicas más grandes de la historia del mundo, habiendo invertido más de $500 millones en esas causas. Se recuerda mucho lo que le confesó a Napoleon Hill en una entrevista que publicara en su célebre y conocida revista Regla de Oro. Creo que el poder de hacer dinero es un don de Dios. Creo que hay que desarrollarlo y utilizarlo lo mejor posible para hacer el bien en la humanidad. Como yo he recibido ese don, creo que es mi deber hacer dinero, siempre más dinero, y utilizar ese dinero para el bien de mis semejantes, escuchando la voz de mi conciencia. El gigante de los negocios se mantuvo activo hasta el final de sus días, pese a que las enfermedades siempre lo golpeaban. Falleció en Florida a los 97 años de edad, y se estima que su fortuna superaba los $400,000 millones. Conviene recordar, al final de estas merecidas líneas, unas palabras de Rockefeller, aquellas que concedió a su biógrafo y que se han reproducido como lo que son, auténticas lecciones, tanto en libros como en revistas, videos y cursos, que les servirán como notas invalorables a todos aquellos que deseen continuar firmes en su camino hacia la riqueza. Nada de apresurarse, ningún paso en falso. Tu futuro depende de cada día que pasa. Disciplina y orden, además de un registro fiel del debe y el haber. Estos fueron los consejos del personaje que nos dejó su enseñanza, digna de ser imitada por los que queremos hacer el bien a los demás, ya que para lograr esto necesitamos tener recursos para alcanzar este fin.